Tres. Muy buenas noches tengan todos ustedes. Qué gusto poder estar juntos. El día de hoy es martes 1 de febrero del año 2022 y como todos los martes nos reunimos para buscar aprender algo de la palabra. Y quisiera pedirles entonces que me dieran la oportunidad en este comienzo de clase, pedirle a Dios que nos dé de su gracia, de su sabiduría y que sea su espíritu el que nos mueva, el que nos enseñe lo que en esta noche hemos de aprender. Padre, gracias, Señor, en el nombre de Jesús, por tu amor, por tu paciencia, por tu misericordia, porque tú nos revelas, Señor, desde el fondo de tu corazón aquellas cosas que nosotros necesitamos aprender, que necesitamos entender. Te pido, mi Dios, que así como en una y otra forma, siempre tú tienes, Señor, palabras de aliento y palabras de vida. Así te pido, Señor, que nos hables, que nos digas, que nos muestres, que nos enseñes cuál es tu verdad, cuál es la intención de tu corazón en todas las cosas que haces para con nosotros. Para que entonces estas cosas sean mostradas y sean manifestadas, Señor, en nuestros corazones. Y de esa manera, entonces, Señor, podamos siempre, en todo momento, en todo lugar, dar testimonio acerca de ti. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Cuando nosotros vemos situaciones de cómo es Dios, de cómo se comporta Dios, muchas veces no logramos entender las cosas que hay de fondo. Muchas veces nos quedamos solamente con la imagen de las cosas, pero no logramos ver lo profundo de la intención de Dios. Y esta noche, entonces, para comenzar nuestra clase, quiero ir a los versículos donde nos quedamos, donde hemos estado hablando. Estamos hablando de Moisés y a través de la vida de Moisés queremos revelar situaciones que pueden sernos comunes para cada uno de nosotros, porque cada uno de nosotros hemos sido rescatados de las aguas, rescatados en medio de las aguas o a través de las aguas, como Moisés. Y Dios quiere cambiar entonces nuestras vidas como cambió la vida de Moisés. En Éxodo capítulo 3, desde el verso 16, dice: Ve y reúne a los ancianos de Israel y diles: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me apareció diciendo: en verdad los he visitado y he visto lo que se les hace en Egipto. Y he dicho: yo los sacaré de la aflicción de Egipto a la tierra del Cananeo, del Eteo, del Amorreo, del Fereceo, del Heveo y del Jebuseo, a una tierra que fluye leche y miel. Y oirán tu voz, e irás tú y los ancianos de Israel al rey de Egipto. Y le diréis: Jehová, el Dios de los hebreos, nos ha encontrado. Por tanto, nosotros iremos ahora camino de 3 días por el desierto para que ofrezcamos sacrificios a Jehová nuestro Dios. Y hemos hablado de este pasaje en las clases previas, pero quisiera esta noche enfocarme en una frase en particular, que es una frase que espero que nos traiga revelación en esta noche. Porque cuando le dice el Señor a Moisés que vaya con Faraón y que le diga que los deje ir, ¿sí? Faraón dice: no, ¿quién es Jehová para que yo los deje ir? ¿Sí? Ya lo habíamos comentado. Pero entonces eso pone en una situación de conflicto la voz de Dios con la voz del corazón de Faraón, pero no solamente la voz del corazón de Faraón, sino con el corazón de cada persona. Y entonces ellos dicen: nosotros iremos. O sea, esto ya no es un asunto de diplomacias, es nosotros vamos a ir. Pero la frase camino de 3 días
camino de 3 días. ¿Y por qué 3 y no 4? ¿O por qué 3 y no 2? Y es muy curioso porque estos trayectos de 3 unidades, de 3 tantos, los vamos a tener una y otra vez en la palabra de Dios. Y yo quisiera entonces tomar algunos de ellos, créanme que son bastantitos, pero quisiera tomarlos para que entonces a través de ellos nosotros podamos darnos cuenta de qué es lo que Dios quiere hacer cuando dice camino de 3 días. Entonces, vamos a estarlo trabajando y el primero de ellos, sí, que se me ocurre compartirlo, está en Juan capítulo 11. Tenemos a Jesús caminando con sus discípulos y a Jesús le dicen que su amigo Lázaro estaba enfermo, ¿sí? Y dice en Juan capítulo 11, ¿sí? Dicho esto, les dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas yo voy a despertarle. ¿Y dónde andaba Jesús en ese momento? Al Señor Jesús le habían informado que su amigo Lázaro se estaba poniendo mal, que su amigo Lázaro estaba enfermo, y en lugar de acercarse, de irse inmediatamente, Jesús lo que hace es sigue adelante y se espera hasta el momento en donde le avisan que su amigo Lázaro acaba de partir. ¿A qué distancia se encontraba? Casualmente, camino de 3 días, porque cuando él llega donde está precisamente Lázaro, las hermanas de Lázaro le van a decir, esto fue hace 3 días, ¿sí? Y halló, ¿sí? Que cuando murió, él tardó 3 días en llegar, entonces, de tal forma que cuando él llega y pregunta dónde está, le dicen hace 3 días que lo enterramos, ¿sí? O sea, se murió y en lo que lo preparamos y lo enterramos, ¿sí? Han pasado ya 3 días desde que lo enterramos, camino de 3 días. ¿Por qué Jesús no fue inmediatamente? Podría haber sido mucho más fácil sanar a un enfermo que resucitar a un muerto. Podría haber sido mucho menos doloroso para Marta y para María no haber tenido que pasar por la experiencia de ver a su hermano agonizante en medio de la enfermedad, pero además la espera tormentosa de que llegara Jesús, cuando ellas con toda oportunidad le habían dicho al Señor Jesús, te estamos esperando, ven y ayúdanos. Seguramente ellas pensaban, el Señor que ha sanado a tantos vendrá y sanará a nuestro hermano. El Señor que ha hecho tantas cosas vendrá y hará. Pero escúchenme, la distancia de 3 días es una distancia entre el cielo y la tierra terrible. Porque cuando nosotros estamos hablando de 3 días, 3 días son días de confrontación, son días de angustia, son días de crisis espiritual. Y entonces es un tiempo donde nuestra fe es probada, es un tiempo donde lo que hay en nuestro corazón está en crisis. Ahora, ¿cómo que está en crisis? Bueno, vamos a ver qué había en el corazón de Marta, la hermana de Lázaro, para que entendamos lo que estoy diciendo. Dice en Juan 11:20, entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salía a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Primera cosa que leemos aquí es un reclamo. Tendrías que haber estado y no estuviste. Te avisamos para que llegaras y no llegaste. Si hubieses estado aquí. Hay un reclamo, hay una cuestión de molestia profunda de Marta hacia Jesús.
Pero además la segunda frase es más terrible porque le dice, mi hermano no habría muerto. O sea, él no murió por la enfermedad, él no murió por las cosas que estaba viviendo. Lázaro no murió porque fue parte del proceso degenerativo de su cuerpo, no fue parte de la evolución de la enfermedad. No, en el fondo está diciendo, la culpa de que haya muerto es tuya. Y entonces, ¿qué es lo que vemos? Lo que estamos viendo por aquí es que estos 3 días revelaron cosas que había en el corazón. Maduraron lo que había en el corazón de Marta, pero no solamente en el corazón de Marta, porque si seguimos un poco más adelante, ¿sí?, nos vamos a dar cuenta, ¿sí?, de que cuando llega y le dicen a María, ya andamos ahora por Juan 11:28, le dicen, el maestro está aquí, te llama a ella. Cuando lo oyó, se levantó deprisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Y entonces, ¿sí?, los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado deprisa y salieron, la siguieron diciendo, va al sepulcro a llorar ahí, pero no se fue al sepulcro. ¿A dónde se fue? Verso 32, María cuando llega a donde estaba Jesús, no se fue al sepulcro, se fue con Jesús, y al verle se postra en sus pies, y uno diría, pues a reconocerle, a adorarle, diría, porque cuando alguien llega a los pies de Jesús y se postra, es un momento sublime. No, 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 no. Ella llega a decirle, Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Una vez más. ¿Qué había en el corazón de Marta? ¿Qué había en el corazón de María? Había amargura, había reclamo. Se sentían frustradas, se sentían abandonadas, se sentían defraudadas de Jesús. ¡Qué tremendo! Y uno diría, ¿y cómo es que eso puede estar allí? Bueno, déjame decirte que en el camino de 3 días salen muchas cosas de lo profundo del corazón. Y entonces uno puede entender que el problema no era que Lázaro había muerto, el problema era que María y Marta también se estaban muriendo. Y hay momentos en donde nosotros decimos, es que yo estoy bien. No, no estás bien, te estás pudriendo en el corazón. ¿Y cómo vas a saber que te estás pudriendo? Espérate 3 días, ¿sí? Y lo muerto va a empezar a apestar. Y te va a salir por la boca el olor a muerte. Y vas a decir, Señor, si hubieras estado aquí. Señor, si tú lo hubieras hecho. Yo te oré, Señor. Imagínense ustedes, María diciendo, es que nosotros estuvimos orando, porque orar es hablar, orar es clamar, y nosotros clamamos, es más, hasta enviamos un mensajero, y no nos respondiste lo que necesitábamos. Imagínense ustedes a alguien que está diciendo, una sola cosa yo quería que hicieras, y no la hiciste, Señor. Una sola cosa yo quería, y no me cumpliste. Camino de 3 días, parece que ha cambiado completamente. Y aquella que había lavado los pies con los cabellos, aquella que había derramado sus lágrimas sobre los pies, ahora estaba diciéndole, nos defraudaste, nos fallaste, no nos cumpliste. Camino de 3 días. O bueno, ¿qué tal camino de 3 días? Cuando Dios habla ahora en Génesis capítulo 22. Y aquí tienen a un hombre llamado Abraham, que en el verso 2 le dice Dios, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana, ensilló, enalbardó su asno y tomó consigo a 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto y se fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día, alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. ¿Cuánto había caminado Abraham?
camino de 3 días. Y en esos 3 días, él iba luchando en su corazón, diciendo, seguramente tantos años que esperé la bendición de tener a un hijo con Sara, mi mujer. Y ahora, Señor, tú me lo estás pidiendo. Ahora tú, Señor, me estás diciendo que lo lleve y lo sacrifique, cuando me podrías haber dicho, tráeme un borrego, tráeme lo que sea, y yo te lo hubiera traído. Camino de 3 días, porque esos 3 días fueron como un tormento para Abraham. Fueron una agonía larga, parecían infinitos. Camino de 3 días es el espacio necesario para poder vencer en tu corazón la rabia y la impotencia de que Dios te pide hacer algo que tú no quieres hacer. Y Abraham tardó 3 días en llegar. Ahora, ojo, ojo. Quizá ustedes van a decir que estoy torciendo la escritura, pero mi pregunta es, ¿qué distancia había realmente? No dice. Lo que dice es que tardó 3 días en llegar. Porque cuando tú vas caminando con ganas de no llegar, hasta te tardas. Hasta le das vuelta al cerrito, ¿sí? Quizá hubiera sido camino de media mañana, no sé. Pero él tardó 3 días en llegar, porque así hay a veces, hay ocasiones en que tardamos tiempo más del necesario en poder llegar hasta donde Dios quería que llegáramos, porque hay decisiones a las que no queremos llegar. Y Dios dice, camino de 3 días, porque le dimos la vuelta, porque evitamos tomar decisión, porque nos costaba, porque nos dolía entregar aquello que para Dios era importante. Y a veces Dios dice, a ver, quiero encontrarme contigo. Insisto, camino de 3 días. Y dice uno, ay Señor, ¿qué me vas a pedir? Y a veces Dios quiere pedirte algo no porque quiera quitártelo, sino porque pusiste en un altar, deidificaste aquello que Dios te había dado y se convierte en un estorbo, aunque era una bendición inicialmente. Con nuestra fijación maldecimos lo que Dios quería usar para bendecirnos, porque nos aferramos a las cosas como si fueran propias, cuando en realidad siempre fueron un regalo y eran prestadas. Camino de 3 días, Dios va a usar esas cosas para que entonces tú puedas soltar tu corazón y sanar tu corazón, para que entonces de esa manera tú puedas llegar a entender el propósito de Dios. También viene a mi memoria Génesis capítulo 30. Y aquí tenemos a un hombre llamado Jacob, ¿sí? Y ese hombre llamado Jacob tenía un suegro que era un aprovechado, era un abusivo. Pues sí, pero era su suegro, ¿sí? Y entonces Labán había hecho un trato con él y le había dicho, como él quería tener su propio ganado, ¿sí? Labán le había dicho, sí, sí te voy a dar, sí. Te voy a dar los machos digo, las ovejas que aparezcan manchadas y rayadas, pues, cuando todas las ovejas salían normalmente blancas, ¿sí? Y si le hubiera dicho las que nazcan con estrellitas, sí, pero Jacob había hecho hasta lo imposible para que las ovejas, de una u otra manera, salieran con este tipo de manchas raras. Y todas las raras se las estaba entonces entregando. Y hay un momento en donde él entonces va a tomar a su esposa, a sus hijos, a sus ovejas y va a salir huyendo. Y entonces dice, y Labán apartó aquel día los machos cabríos manchados y rayados y todas las ovejas manchadas y salpicadas de color y toda aquella que tenía en sí algo de blanco y todas las de color oscuro entre las ovejas y las puso en mano de sus hijos, ¿sí? Y puso 3 días de camino entre sí y de Jacob, y apacentaba las otras ovejas de Labán. ¿Sí? Ahora, 3 días a veces son necesarios de camino para salirte del contexto. ¿Cómo que salirte del contexto?
Lo que está diciendo allí es que cuando Labán aparta todas las ovejas para que esas ovejas, ¿sí?, que eran las que oficialmente le iba a dar al yerno, no se mezclaran con sus ovejas, porque él estaba buscando obtener un beneficio y no quería que el otro, al cuidar mejor a sus ovejas, le quitara la posibilidad de beneficio. ¿Sabes qué hace la distancia? Nos revela las intenciones del corazón, porque la distancia nos permite ver desde lejos cosas que desde cerca el afecto nos estorba. ¿Saben ustedes que el amor nos enceguece? Y a veces Dios quiere ponernos a 3 días de distancia para que en esa distancia veamos a la persona en su realidad, en su dimensión, y no bajo los efectos, bajo los influjos de un amor ciego. Jacob necesitaba darse cuenta de cómo era su suegro, de ver al suegro en su realidad. Y queda a 3 días de distancia. Y allí en la soledad está pensando, ¿y por qué mi suegro me apartó? ¿Y por qué? ¿Por qué nada más las ovejas raras y él se queda con el resto? ¿Sí? ¿Será justo? ¿No será justo? Y en los 3 días de distancia, Jacob pudo darse cuenta de la situación del corazón de su suegro. ¿Sí? En Génesis capítulo 40, en el verso 12, tenemos un hombre llamado José, y voy a ponerlo desde el verso 9, 40, verso 9. Y tenemos el jefe de los coperos que tenía un sueño, y ese sueño se lo muestra a José y le dice, yo soñaba que veía una vid delante de mí y en la vid había 3 sarmientos, ¿sí? O sea, 3 plantas, 3 ramas, y ella como que brotaba y arrojaba su flor, viniendo a madurar sus racimos de uvas, y que la copa de Faraón estaba en mi mano, y tomaba yo las uvas y las exprimía en la copa de Faraón, y yo daba la copa al Faraón. Y le dice José, esta es su interpretación, los 3 sarmientos son 3 días. Al cabo de 3 días levantará Faraón tu cabeza y te restituirá a tu puesto, y darás la copa a Faraón en su mano como solías hacerlo cuando eras copero. ¿Sí? Acuérdate de mí cuando tengas ese bien, y te ruego que uses conmigo misericordia y hagas mención de mí a Faraón y me saques de esta casa, porque fui hurtado de la tierra de los hebreos y tampoco he hecho aquí por qué me pusiesen en la cárcel. ¿Sí? Y va a venir también el jefe de los panaderos, ¿sí?, que había interpretado, y viendo, digo, el jefe de los panaderos que había interpretado para bien el sueño del copero, ¿verdad? Y le dice a José, también yo soñé que veía 3 canastillos blancos sobre mi cabeza. En el canastillo más alto había toda clase de manjares de pastelería para Faraón, y las aves las comían, ¿sí? Las aves las comían del canastillo sobre mi cabeza. Y entonces José le respondió y dijo, esta es su interpretación, 3 canastillos, 3 días son. ¿Sí? Al cabo de los 3 días, quitará Faraón tu cabeza de sobre ti y te hará colgar en la horca, y las aves comerán tu carne de sobre ti. Al tercer día, que era el día del cumpleaños del Faraón, el rey hizo banquete a todos los sirvientes y alzó la cabeza del jefe de los coperos, ¿sí? Lo restituyó, y la cabeza del jefe de los panaderos entre sus servidores, ¿sí? E hizo volver a su oficio el jefe de los coperos, y a este dio la copa en la mano de Faraón, mas hizo ahorcar al jefe de los panaderos como había interpretado José, y el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que le olvidó. ¿Qué son 3 días? 3 días son un tiempo profético. 3 días son un tiempo para que Dios haga algo y lleve a cabo su obra y revele las cosas que han de suceder, revele el corazón de los que están en ese contexto, en esa historia. En 3 días se reveló el corazón de Faraón, diciendo, es tiempo de juzgar. A uno lo indultó y lo restauró,
y a otro lo castigó y cobró su vida. Pero también en 3 días se reveló el corazón egoísta del copero, que había recibido la palabra y que había estado de acuerdo con hablar de José con el faraón. Y en esos 3 días, cuando se cumplió, no lo hizo. Pero también 3 días fueron para que José pudiera revisar su corazón, y José no lo hizo. José estaba confiando en su propio don, en su propio talento, y él dijo, seguramente voy a estar 3 días nada más, pero esos 3 días se prolongaron, porque no era el tiempo de Dios, porque no estaba en el corazón correcto tampoco José. Y tendrían que pasar entonces el tiempo suficiente hasta que José tuviera una actitud correcta. 3 días de Dios se convierten en una eternidad cuando estamos esperando que Dios cumpla con sus promesas. Cuando somos los que esperamos. Pero 3 días son tan cortos como para el que le van a cortar la cabeza, que sabe que va a morir. 3 días entonces nos llevan a probar nuestra visión de lo eterno. En 3 días tú muestras de qué estás hecho. En 3 días son tiempos para arrepentimiento o son tiempos para hacer pacto. Y a veces Dios quiere entonces crear una distancia para que en esos 3 días tú revises verdaderamente cuál es el sentido de tu corazón en lo que estás haciendo y te des cuenta si estás dispuesto a cumplir con el propósito de Dios. Y si tú estás dispuesto, en 3 días tu cabeza rueda. Pero si en su momento vas a servir a Dios, entonces Dios en esos 3 días te puede restituir. Y estoy hablando espiritualmente, entiéndanme ustedes, ¿sí? 3 días. ¿Sí? Cuando nosotros vemos Génesis capítulo 42 en el verso 17. Ahora tenemos a José con sus hermanos y José está probando el corazón de sus hermanos. José es el hombre que está apoyando a Faraón, el segundo de Faraón, en los años de la abundancia, pero sobre todo su figura se vuelve más relevante en los años de la adversidad. Porque cuando hay una hambruna, todo el mundo está esperando soluciones, todo el mundo quisiera, sabiendo que hay trigo encerrado en los lagares, que hay, en los graneros, que hay alimento allí esperando, aguardando, y todo el mundo quisiera más, y a él le tocó imponer entonces la regla para que la ley, para que esa comida pudiera durar el tiempo suficiente para pasar la hambruna. La familia de José, estando en tiempos de hambre, va y busca ayuda en Egipto y los llevan delante del gran hombre de Faraón. Pero ellos habían mandado matar primeramente a su hermano. Acuérdense ustedes que el más grande, Rubén, abogó para que le perdonaran la vida, pero de todos modos le echaron a un pozo y lo terminaron vendiendo como esclavo. Y ahora están ellos delante de aquel que habían vendido como esclavo, pero no lo reconocían, porque ahora su condición, su apariencia era distinta. Pero José entonces los agarra, los pone presos y les dice que sus palabras van a ser probadas y si hay verdad en ustedes, o si no, dice, vive Faraón, que ustedes son unos espías. Y entonces los puso en la cárcel, ¿cuántos? 3 días. Y en esos 3 días, lo que está haciendo José es probar la intención de su corazón. Los tiene entonces 3 días para saber qué es lo que están pensando, cuáles son verdaderamente sus intenciones, su manera de proceder. Escúchenme, separación, que son estos 3 días, aislamiento, rompimiento de la relación, porque estos hombres los ponen allí 3 días
Ellos no pudieron avisarle a sus familias, es que mañana nos van a poner presos. No, allí los tuvieron y los retuvieron. Y ellos estaban entonces secuestrados, así se sentían aislados, se sentían solitarios. Pero en esos 3 días, lo que iban a hacer entonces era revelar la intención del corazón. Dios muchas veces nos va a poner así y nos vamos a sentir como presos. Y esos 3 días son días de reflexión. Son días de poderle preguntar a Dios, a ver, Señor, ¿qué querías? Es una prueba, es un examen de conciencia. Y tristemente mucha gente reprueba el examen de los 3 días. Por eso cuando en Éxodo 3:8 Dios le está diciendo camino de 3 días, es un examen al pueblo, pero también es un examen al corazón de Faraón. Y déjenme decirles, Faraón reprobó. Porque 3 días se convirtieron entonces en semanas de tragedias, donde las maravillas de Dios, bueno, los egipcios no les dijeron maravillas, les dijeron plagas. Sí, pero eso depende de cuál es tu actitud en esos 3 días o ante esos 3 días. Escúchame, cuando tu actitud es negativa, cuando tu actitud es contraria a Dios, cuando tu actitud es la de un enemigo de Dios, quejumbroso ante Dios, en ese momento las maravillas se convierten en plagas. En ese momento, lo que era de bendición se transforma en maldición. Y aquello que tú tenías se te va de las manos. Las riquezas que tenía Egipto con las plagas desaparecieron. Las langostas llegaron, los chapulines, los saltamontes, y se comieron los granos. El río se volvió contaminado, los peces murieron. Llegaron las moscas, llegaron los mosquitos y picaron y hubo paludismo. ¿Saben ustedes cómo se llama el mosquito portador del paludismo, del Zika, del chikungunya, del dengue hemorrágico? ¿Saben cómo se llama? Aedes aegyptus. Ese es el nombre científico. El infierno de Egipto. Así se llama. En clara alusión a las plagas en tiempos de Moisés. Todas las desgracias por tener una actitud equivocada ante los 3 días de Dios. Deja ir a mi pueblo, 3 días. Mira, lo que te hubiera costado simplemente decir, está bien, Señor. ¿Qué quieres que cambie, Señor? Tú dímelo, yo solito lo puedo cambiar. No tengo necesidad de que sea de las orejas ni de los diablitos, aquí de los pelitos de junto a las orejas. No, no tengo necesidad, Señor. Simplemente dime y yo solito lo puedo cambiar. ¿Cuánto tiempo tengo? Y el Señor dice, 3 días. Está bien, Señor. Me apuro para que sea en mediodía si quieres, ¿sí? Porque prefiero caer sobre la roca y quebrantarme a que la roca caiga sobre mí y me desmenuce. Camino de 3 días. Cuando nosotros vemos entonces que una y otra vez Dios va a estar hablando, ¿sí? Les digo algunos versículos, no me voy a detener. Éxodo 8:27, camino de 3 días iremos por el desierto y sacrificaremos, ¿sí? O exaltaremos al Señor nuestro Dios. Éxodo 10:22, interesantísimo, la plaga de las tinieblas. Dice Éxodo 10:21, Jehová le dijo a Moisés, extiende tu mano sobre el cielo para que haya tinieblas sobre la tierra, tanto que cualquiera las palpe. Imagínense ustedes, tinieblas tan densas, tan terribles, que es como si las pudieras agarrar, ¿sí? Y extendió Moisés su mano hacia el cielo, y hubo densas tinieblas sobre toda la tierra de Egipto por 3 días. Y ninguno vio a su prójimo, ni nadie se levantó de su lugar en 3 días. Mas todos los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones. Entonces quiere decir que las tinieblas no fueron para todos. No, discúlpeme. Las tinieblas son para los que no quieren ver la luz de Dios.
Y cuando Dios le dice, levanta las manos al cielo y declara, levanta las manos al cielo para que entonces las tinieblas se manifiesten. Escúchenme, no estamos hablando solamente de tinieblas naturales, porque alguien podría decir, bueno, esto podría haber sido, por supuesto, un eclipse. Bueno, 3 días no dura un eclipse. Bueno, podrían haber sido una columna de humo de un volcán que era tan fuerte que caía el polvo y 3 días no hubieron. Y si lo vemos desde lo espiritual, ¿sabes que hay gente que cuando Dios le dice que tiene que hacer algo, en lugar de buscar la luz, lo que hace es se abraza del chamuco y entran en una necedad? Entran entonces en una crisis de estupidez, que en 3 días pareciera que si la luz de Dios se les escondió. Y van y pegan hasta lo profundo de un abismo donde no se puede ver a nadie. Por eso dice que en esos 3 días nadie se levantó de su lugar. Quedaron allí tirados, aislados, diríamos acá, enchamucados durante el tiempo de confrontación. En lugar de buscar la luz, se les olvidó todo lo que significaba una búsqueda de la revelación de Dios. Yo no sé qué haces tú en tus 3 días, pero los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones. Los hijos de Egipto estaban enceguecidos, estaban confundidos, estaban metidos como si estuvieran en una cueva, en un hoyo profundo, atrapados en sus propias tinieblas. En Éxodo, una y otra vez nos va a estar hablando, ¿sí? Éxodo 10:22, ¿sí? Éxodo 10:23, ya lo dijimos. Éxodo 15, verso 22. Las aguas amargas. Dice, e hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo y salieron al desierto de Shur y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua y llegaron a Mara. Mara significa amargura y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas, por eso les pusieron el nombre de Mara. Curiosamente de ahí viene el nombre de María. Para los que les gusta el nombre de María, pues es amargada, ¿sí? Y entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó al Señor y Jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas y las aguas se endulzaron. Y allí les dio estatutos y ordenanzas y los probó. Tiempo de probación. Y les dijo, si oyeren atentamente la voz de Jehová tu Dios e hicieres lo correcto delante de sus ojos, lo recto, perdón, delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos y los guardares de todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová Rafa, Jehová tu sanador. Y dice uno, a ver, 3 días. ¿Y qué sucedió con esos 3 días? Anduvieron y no hallaron agua, y salió entonces la murmuración. A veces Dios dice, quiero que los dejes 3 días para ver qué murmuran. ¿Sabes qué es la murmuración? Las aguas amargas que brotan de la roca de tu corazón. Pues sí, nos trajeron aquí al desierto a morir. Agua. Yo no sé para qué tantas cosas, yo no sé por qué son así, y este pastor que no se preocupa, y este líder, mira nada más, y empieza a salir, caray, ¿qué sale? Pues lo que está dentro. 3 días son tiempos de confrontación.
3 días son una radiografía espiritual. Mira qué cosa tan curiosa, ¿sí? Y cuando te hacen una radiografía, no sale lo que se ve afuera, sale lo que está adentro. Y ese fue de los grandes inventos, la radiografía, cuando Marie Curie y su esposo están haciendo, Pierre Curie, cuando están haciendo los experimentos de radioactividad, lo increíble era que se podía ver el hueso quebrado, que antes era imposible de ver. Las radiografías sirvieron para salvar la vida de miles de personas, de miles de jóvenes en la Primera Guerra Mundial, evitar que les amputaran algún miembro, ¿sí? Porque podían ver si era posible entonces intervenir, porque podían ver lo que estaba dentro. 3 días entonces es el claro oscuro, es el tiempo de darnos cuenta qué hay en tu interior. Es una prueba, por supuesto, igual que las radiografías, son una prueba clínica. Los 3 días de Dios es el tiempo para poder saber qué tan sano o qué tan podrido está el corazón. Si vas a comenzar a murmurar y a despotricar, o finalmente estarás listo y dispuesto a que Dios haga lo que quiere hacer. 3 días son también un tiempo de preparación. En Éxodo capítulo 19, lo que vamos a ver, se los muestro así rápidamente, es Israel en el monte Sinaí. Y Dios les dice, ¿sí? Me voy a ir hasta el verso 6 y dice, ustedes me serán un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas las palabras que Jehová les había mandado, y todo el pueblo respondió a una y dijeron, todo lo que ha dicho Jehová, haremos. Ah, claro, por supuesto, porque cuando nos dicen algo nosotros, amén, sí. El domingo estamos felices, pero Moisés le refiere al Señor todas las palabras del pueblo, sí. Y noten ustedes, ¿sí? Entonces Jehová le dice a Moisés, he aquí, yo vengo a ti en una nube espesa, el Shekinah, para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo y también para que te crean para siempre. Porque déjame decirte la verdad, Moisés, muchas veces no te creen, ¿sí? Pero voy a respaldarte, voy a mostrar mi presencia y ellos sabrán en esa nube espesa, ellos sabrán que yo estoy hablando contigo. Y Moisés le refirió las palabras del pueblo, ¿sí?, al Señor, a Jehová. Y entonces dijo Moisés, ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana y laven sus vestidos y estén preparados para el día tercero, porque al tercer día Jehová descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte de Sinaí. Y uno diría, Señor, tronando los dedos, tú los podrías purificar, tú los podrías santificar. Y Dios dice, sí, pero no es trabajo mío, es trabajo de ellos. Diles que tienen el tiempo contado, porque al tercer día yo voy a venir. Y al tercer día yo quiero que su corazón esté limpio, que puedan meter la mano sobre el pecho como la metiste tú. Y si la primera vez sale llena de lepra, en la segunda vez cuando la metas y salga sana, salga limpia. Al tercer día, diles que estén preparados, que estén listos, que estén dispuestos, que estén santificados, porque al tercer día el Señor descenderá a ojos de todo el pueblo. Todo mundo me va a ver en el monte Sinaí. ¿Cuántos van a estar preparados? Y a veces Dios te dice, es tiempo de tomar distancia. Dios te dice, quiero que dejes la relación que tienes. Señor, ¿para qué? 3 días, para que me busques. Tu enfoque está en el lugar equivocado, tu enfoque está en la persona equivocada, tu actitud está mal. Quiero que me pongas este tiempo en primer lugar. Quiero que santifiques tus intenciones. Quiero que purifiques
tus pensamientos. Quiero que sea de la manera correcta. Y por eso Dios te dice, toma distancia. ¿Cuánto tiempo? 3 días. Yo no sé si ya se cansaron de estar escuchando esto, ¿sí? Todavía me queda una página muy larga, porque resulta que Dios está enamorado de esos 3 días, ¿sí? Me voy a tener que brincar un montón de cosas para poder llegar, entonces, a ver. Me voy a brincar hasta el Nuevo Testamento, aunque hay muchísimos pasajes en el Antiguo Testamento hablando de estos 3 días, porque se han de imaginar ustedes que en el Nuevo Testamento hay algunos 3 días que son importantísimos. Jesús hablándole al pueblo de Israel, les dice, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra por 3 días y 3 noches. Y una vez más, 3 días de camino. Y Jesús estuvo 3 días separado de sus discípulos. Y en esos 3 días, ¿saben qué sucedió? Él fue y le predicó a los que estaban cautivos y llevó cautiva la cautividad, como nos dice Efesios 4. Sí, pero ellos, los discípulos, como nos cuentan los discípulos de Maús, estaban todos deprimidos. En esos 3 días ellos se les olvidaron las promesas del Señor. En esos 3 días ellos estaban entonces cuestionando si se habían equivocado y ellos decían, es que nosotros creíamos que Él iba a venir y que Él iba a restaurar la gloria de Israel y ya iban a la tibieza, porque Maús significa aguas tibias. Y ellos iban de regreso a la tibieza. Esos 3 días, apenas 3 días, habían sido suficientes para que toda su fe se derrumbara, para que volvieran a su vida antigua. 3 días bastaron para regresar a lo que eran antes de Jesús. 3 días fueron suficientes para que volvieran a su mismo charco, a revolcarse en el mismo lodo, a embarrarse de las mismas cosas. Y Jesús en ese camino iba caminando con ellos, iba hablando. Y ellos no le reconocían. Fíjense ustedes qué cosa tan tremenda. Como cuando nuestro corazón en esos 3 días que han pasado se enfría. Jesús puede estar caminando con nosotros y hablándonos y ya no le reconocemos, ya no escuchamos la voz de Dios. Lo que estamos escuchando es nuestra propia miseria, nuestro propio dolor, nuestro propio miedo, nuestra propia frustración. ¿Es que acaso tú eres el único que no escuchó las cosas que sucedieron? Hasta están regañando a Jesús. Pero cuando el Señor Jesús parte el pan y comparte el vino, cuando da gracias, cuando hace esa santa cena ese día con ellos, sus ojos fueron abiertos y entendieron, y ahí vienen corriendo, ¿sí? Todo lo que habían ido para llegar a Emanuel, ahora vienen corriendo a decirles, el Señor resucitó. Claro, los que estaban allá ya lo sabían, pero estos no lo habían entendido y no habían querido darse cuenta. Entonces, pues yo creo que con todo esto puedo regresar ahora sí, una vez más a Éxodo capítulo 3, verso 18. Y cuando Dios le está diciendo entonces al faraón, ¿sí? Jehová, el Dios de los hebreos, nos ha encontrado. ¿Cuántos de ustedes estaban perdidos y Dios los encontró? Yo espero que todos los que están escuchándome puedan reconocer que andábamos fuera del lugar. No teníamos dirección y el Señor nos encontró, pero cuando nos encontró, no dijo, qué bueno que estás allí. Nos dijo,
Quiero que salgas de donde estás, que tomes distancia, que marques separación, porque yo quiero llevarte en un espacio por el desierto. Ahora, el desierto no es el lugar donde mueren las cosas, no, el desierto es el lugar donde Dios te quiere encontrar a ti. Por eso tiene que tomar distancia. 3 días de distancia de tu celular, 3 días de distancia de tu computadora, 3 días de distancia de la televisión y de Netflix. Yo no sé qué tantas cosas nos estorban a cada uno de nosotros, ¿eh? 3 días de tu trabajo, 3 días de las fiestas, de las pachangas, del compadre que siempre te andas sacando. 3 días para que entonces estés en un espacio donde solamente estés tú con Dios y para que te encuentres con Dios y para que entiendas el propósito de Dios. Ahora, ¿saben ustedes qué es interesante? Que en esos 3 días no solamente, y esto es bien importante que lo entiendas, tú puedes conocer el corazón de Dios. No, en esos 3 días Dios va a conocer tu corazón. En Juan capítulo 2, verso 25, bueno, desde el verso 24, este es un versículo que a mí siempre se me ha hecho tremendo, terrible. Porque dice, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Es que Jesús era adivino, no era adivino. Es que Jesús, no. ¿Sabes cómo se conoce la gente? Tú puedes conocer a una persona, lo que hay en el corazón de una persona, por la manera en que camina esos 3 días de separación. Cuando Dios te dice, haz algo que no querías hacer. Cuando Dios te dice, deja algo que no querías dejar. Cuando Dios te dice, cambia algo que no quieres cambiar. Cuando Dios te dice, deja lo que toda tu vida has abrazado. Y quiero saber cuál es tu actitud. Y ahí lo conoces. Miren, yo soy pastor, tengo muchos años pastoreando y conozco tan pocos cristianos. Y vas a decir, oye, pues tienes una iglesia. No, conozco gente simpatizante de Jesús. Conozco un montón. Cristianos, ay, híjole, quisiera decir que son multitudes, pero desgraciadamente en ese caminar los 3 días, ves gente murmurando, ves gente peleando, ves gente que no quiere soltar, ves gente que sigue renegando, ves gente que está frustrada, amargada, peleándose y diciendo, Señor, si me hubieras contestado, Señor, si hubieras hecho lo que yo quería, ¿sí? Ves tantas cosas. Y pocos son los que pueden caminar hasta llegar al monte Moriah y decir, está bien, Señor, eso es lo que quieres. Lo voy a hacer, Señor, porque quizá tú entiendes más de lo que yo puedo entender. ¿Cuál es la intención de esos 3 días? ¿Cuál es la intención de la palabra cuando se declara? Está en Hebreos capítulo 4 en el verso 12. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos. Imagínense, la palabra declarada como esta, más o menos. Perdónenme si se sienten incómodos. Es para que te sientas incómodo. Perdóneme si siente que se le atraviesa. Es para que te atraviese, que te penetre hasta partir el alma y el espíritu, quitar lo espiritual de lo carnal, para partir hasta las mismas coyunturas y los tuétanos, que te llegue hasta el centro mismo de tus huesos y entonces pueda separar, discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Cada una de estas cosas que les he dicho es que estos 3 días sirven para separar, para discernir los pensamientos, las intenciones del corazón. ¿Para qué pides lo que pides? Cuando tú oras porque alguien está enfermo, ¿para qué oras? ¿Quieres que la persona sane? ¿Quieres que la persona siga viva porque tú lo necesitas? ¿O quieres que la persona sane para que cumpla su propósito en Dios? ¿Para qué lo quieres? La oración es para que se cumpla lo que Dios quiere y lo que Dios necesita, o para que supla mis carencias, mis necesidades, para que resuelva
lo insatisfecho en mí, para obtener lo que de otra manera no tendría, para resolver mis miserias. ¿Qué oras? ¿Oras para que tus caprichos por fin se cumplan? ¿O estás orando para decir, Señor, qué es lo que tú quieres hacer? ¿Qué es lo eterno en esto que tú quieres hacer? Y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, y entonces Dios me va a preguntar, ¿para qué lo quieres? Si la persona ya cumplió con su propósito en la vida, yo digo, Señor, que descanse. Es como una persona que ha estado trabajando 8 horas, 10 horas, 12 horas, 16 horas y de repente dice, tengo sueño. Y la gente que dice alrededor, no, tú eres tan buen trabajador que sigue trabajando. Digo, oye, qué cruel eres. Déjenlo descansar. El que no ha ido a comer porque no ha tenido tiempo, no ha podido ir ni al baño y ahí lo quieren tener allí, ¿sí? Y dices, eso es crueldad, eso es egoísmo. Ya cubrió su cuota, déjenlo que descanse. Déjenlo que regrese a la casa de su padre. ¿Para qué quieres entonces? ¿Sí? Es que lo voy a extrañar tanto, claro, ¿sí? En tu egoísmo, lo único que ves es tu vacío y tu miseria que necesita ser lleno por algo. El problema es que es tan grande el hueco de tu ego que aún viviendo 1000 años no lo llenaría, porque no estás pensando en el otro, estás pensando en ti. ¿Para qué oras? Y no digo que no ores, lo que estoy diciendo es, ¿cuál es tu intención? ¿Cuáles son los pensamientos y las intenciones del corazón cuando estás diciendo, Señor, que llueva o que no llueva? Mucha gente que no conoce nada del campo y que no está viendo el problema climático. Ay, Señor, que no llueva porque tengo mi ropa tendida y se va a mojar, ¿sí? Aunque se mueran hectáreas por falta de lluvia. Sí, pero Señor, que mi ropa no se moje. Porque en su mundito pequeñito, el egoísmo no les permite darse cuenta de lo eterno. Y Dios necesita sacarte 3 días. Y yo espero que sean 3 días rumbo al espacio, ¿sí? Al infinito y más allá. Y puedas ver que la Tierra es una cosita tan chiquita y que la humanidad es algo tan pequeñito. Y puedas darte cuenta de cómo hay tantas cosas que para nosotros son grandes, que en realidad son pequeñeces insignificantes en lo eterno. Dios necesita sacarnos 3 días y darte cuenta que tú no eres el centro de las cosas y que el trabajo va a seguir contigo sin ti y a pesar de ti y que la vida va a seguir aunque tú no estés 3 días. Dios necesita sacarnos entonces para escudriñar lo que hay en nosotros. ¿Sí? Jeremías capítulo 17 en el verso 10. Dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Y dice el verso 10, el verso 9 decía eso, el verso 10 dice, yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. ¿Qué es lo que Dios quiere hacer? Escudriñar tu corazón. Jeremías 23, 24 dice, ¿se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no vea? ¿No lleno yo, dice el Señor, el cielo y la tierra? ¿Qué puedes ocultar? Pues sí, pero el Señor no quiere solamente verlo a Él, quiere que lo veas tú. ¿Sí? ¿Saben qué es importante de ayunar? Y todos debemos de aprender a ayunar. En algún momento de nuestra vida tenemos que aprender a ayunar, porque cuando ya está uno viejillo ya no aguanta. Pero ¿sabes qué pasa al tercer día de no comer nada? Sientes una desesperación, ¿sí? Pero cuando empiezan a pasar los días, esa desesperación se empieza a calmar. Y empiezas a darte cuenta, ¿sí? Que si bien es cierto que hay necesidad, pero esa necesidad puede ser suplida. ¿Cuál es la idea de ayunar? Que no seas controlado por aquello que necesitas, que puedas renunciar a aquello
¿Puedes estar 3 días sin tu teléfono? Ojalá que sí. ¿Puedes estar 3 días, sí, sin tu computadora? ¿Puedes estar 3 días sin tus vicios? Yo no sé cuáles son. ¿Cómo vas a saber cuáles son tus vicios? Trata de estar 3 días sin ellos y vas a ver. Y si te agarra angustia, si te agarra ansiedad, una desesperación porque sientes que te falta aquello, déjame decirte, ¿sí? Esos 3 días te van a mostrar que no eres dueño, sino más bien esclavo de aquello que Dios había puesto en tus manos. Dios va a buscar entonces en esos 3 días. Amós capítulo 9, verso 3, dice el Señor. Si se escondieren en la cumbre del Carmelo, allí los buscaré y los tomaré. Y aunque se escondieren de delante de mis ojos en lo profundo del mar, allí mandaré a la serpiente y los morderá. ¿Por qué? Porque tú no estás oculto a los ojos de Dios, ni yo. Cualquier cosa que hagamos está a la vista de Dios, ¿eh? Sofonías capítulo 1 en el verso 12 dice, acontecerá en aquel tiempo que yo escudriñaré a Jerusalén con linterna. Tú dices, aquí en lo oscurito no me veo, y dice el Señor, no, sí te ves. Y te va a poner una linterna como de teatro, así, enfoque, ¿sí? Para que te des cuenta. No hay lugar donde uno se esconda, y menos, ¿sí?, del Espíritu Santo. Y castigaré a los hombres que reposan tranquilos como el vino asentado, ¿sí?, los cuales dicen en su corazón, Jehová no hará ni bien ni mal, ¿sí? El Señor, entonces, está buscando, y Él es el que, dice Romanos 8:27, es el que escudriña los corazones. El que, dice más, el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Entonces, no solamente nos conoce, sino que su Espíritu, el que escudriña nuestros corazones, Él sabe cuál es la intención del Espíritu Santo hacia nosotros, pero también sabe cuál es nuestra intención hacia Él, ¿sí? Finalmente, dice Proverbios capítulo 23 en el verso 7, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es Él. ¿Cómo es una persona? Te dirá una cosa, come, bebe. Sí, sí, hermano, amén, gloria a Dios, aleluya, bendiciones al santos. No sé. Dice, más su corazón no está contigo. El Señor decía, este pueblo de labios me honra, su corazón está lejos de mí. ¿Cómo lo sé? Porque en los 3 días, cuando son esos 3 días, se nota lo que hay en el corazón. ¿Quieres saber lo que hay en el corazón de una persona? Dile no. ¿Quieres saber lo que hay en el corazón de una persona en lugar de decirle, estoy de acuerdo? Por un momento dile, opino diferente. Y ahí se va a mostrar. El inmaduro se va a sentir agredido, se va a sentir atacado. Va a sentirse perseguido. Pero el maduro va a decir, oye, qué bueno que estás en desacuerdo. Dime lo que estás pensando para poder ampliar mi visión, para poder nutrir mi visión. Porque pudiera ser que yo esté desequilibrado, pudiera ser que lo que yo estoy diciendo no es correcto. El Señor nos está llamando entonces a que podamos estar 3 días de camino en el desierto para buscar su presencia. No porque vayamos a ser ermitaños, sino porque el Señor lo que quiere es que te descubras a ti mismo, que descubras lo vil y lo menospreciado que eres, pero a pesar de eso el Señor te llama y Él quiere usar tu vida y Él quiere convertirse en el Señor de tu corazón. Él quiere santificar lo que te había dado y tú lo maldijiste. Él quiere ayudarte a entender que con la actitud que tienes, quizá estás prostituyendo, quizá estás contaminando, quizá estás envenenando lo que Dios había puesto en tus manos. Así es. Por eso es que Dios le dijo 3 días de camino. Amén. ¿Qué dicen ustedes de esto?
¿Será así? ¿O esta es una historia más del pastor comió gallo el día de hoy? Los escucho. Ando viendo dónde se metieron, ¿sí? No, ya no, no supe dónde quedaron, ¿sí? Se fueron 3 días de camino, definitivamente. Bueno, buenas noches, pastor. Buenas noches. Dime, Mari. Mire, pues de verdad que está muy, muy en lo cierto. Y siento como que me está cayendo como balde de agua helada. Y últimamente todo eso lo que está diciendo exactamente me ha pasado. Porque pues aquí en mi alrededor siempre dije sí a todo, siempre apoyé en todo. Y últimamente que no he podido, pues ya nadie me habla. Ya se me alejaron las amistades por no poder. Entonces ahí me doy cuenta pues hasta dónde era real y hasta dónde era fingido. Y pues estos tiempos que hemos tenido tribulación, pues sí, cierto, me ha llevado pues a buscar más de Dios, no a renegar, a clamar más de Él y de verdad a ver su grandeza en nuestras vidas y que realmente estamos en sus manos. Entonces, uf, de verdad, siento más a Dios cuando estamos en tribulación. Y Sí. muchísimas gracias por sus clases, de verdad. Trato de verlas todas, pero a veces se me dificulta, pero eso me está ayudando a crecer Amén. mucho. Las grabaremos, bueno, las grabamos y las mandamos, ¿verdad? Para que, si Claro no que se sí. puede, el martes en la noche, pues el miércoles en la mañana se la desayunan o cuando ustedes gusten, ¿sí? Para... Claro que sí. Amén. Gracias, Mari. ¿Alguien Gracias, más? pastor. Bendiciones. Bendiciones. ¿Qué dicen los demás? ¿Siguen ahí? Adelante, Fer. Estaba pensando que faltaba decir que el que tenga oídos, que oiga. Es una palabra muy clara, es una palabra muy, muy reflexiva de a quién le abrimos la puerta, si a Dios o al enemigo, que es sumamente importante realmente demostrar en fe, demostrar en obra, demostrar en congruencia que, que se está procurando ser cristiano o camino a la madurez. Cuesta trabajo seguir las ordenanzas. Cuesta, de pronto me dice, ¿no me puedes mandar una cápsula más chiquita, más cortita, más concisa? Y, o sea, lo quieren todo simplificado, pero si fuera un stand-up de la India Yuridia, se la avientan 15, 30 minutos, ¿verdad? Pero si hablamos de la palabra de Dios, si profundizamos y hacemos que la pedrada es para mí, yo la recibo como tal y la acepto y me dice que tengo que trabajar más en mí para caer menos en las tentaciones, para estar consciente que estoy en un camino, gracias a Dios y a ustedes, que la diosidencia de haber llegado ahí, Dios me llevó y me ha hecho de a poquito en poquito ir creciendo, tratando de dar un pasito para adelante y otro más para adelante y otro más para adelante. Tal vez son pasos, pero son para adelante, son para crecer y todo. Y, y se tiene que notar en que yo reproduzca esto. Mi cristianismo se tiene que notar en que alguien más se haga cristiano por mi manera de cambiar yo, de hacer las cosas a la manera de Jesús, de portarme menos mal, de cumplir más
porque si estoy estudiando más, ya no puedo fingir que estoy leyendo resúmenes. Si me estoy nutriendo de la palabra, sé las bondades que me da Dios, pero sé también las consecuencias que estábamos escuchando ahorita de desacatar la palabra de Dios. Es muy importante tratar de no simular, tratar de ser congruente. Y yo agradezco porque esta plática de hoy es para escucharla. Yo digo que lo que oímos o lo que leemos se nos pega un 33% y hoy tengo que regalarme 3 horas, una diario, para de aquí a 3 días, como acabas de mencionar, me haga digestión todo lo que acabo de escuchar, ¿sí? Y también ya pasaré a platicar porque si el Señor estuvo 40 días en el desierto para llegar las tentaciones del enemigo y contestar de una manera adecuada, yo tengo que empezar a quitarme esos alimentos que me hacen daño. Tengo que dejar de consumir lo que no, me he quitado muchos, pero tengo que platicar porque yo necesito guía y orientación. Y hay muchos falsos profetas, muchos falsos merolicos, muchas gentes de redes sociales que quieren decir que el hombre es súper poderoso y que tú lo puedes todo y que nos han lavado el cerebro con esto. Le digo, bueno, pues eso dicen los que no han leído ni conocen la palabra, ¿sí? Entonces creo que la palabra de hoy, por lo menos en mí, me deja para seguir analizándola y seguir estudiando, seguir leyendo, porque si yo soy médico y de pronto estoy en primero de medicina y quiero operar a alguien, pobre de ese alguien, a menos que sea una rana, y pobre rana. Entonces, si yo quiero aspirar a la madurez del varón maduro, tengo que estar siendo congruente entre lo que leo y lo que hago y llevar a los hechos lo que digo que estoy aprendiendo. Y gracias. Amén. Gracias a Dios. Gracias a Dios. ¿Alguien más? ¿Alguna persona más? Dulce levantó la mano. Ah, pues que abra el micrófono. Adelante, Dulce. Sí, buenas noches a todos. Gracias, Fer. Sí me escucha, ¿verdad? Sí, adelante. Perfecto. Okay. Sí he tenido no una, sino varias ocasiones mis 3 días, tal y como los estaba enumerando. Y he sentido la desesperanza, la desolación, la tristeza, pero también un sentimiento que nunca me deja es de que Él siempre va a estar a mi lado, siempre va a estar conmigo y que mis ojos no deben de desviarse por más de que la situación se ponga difícil, se ponga ruda, como decimos, esté batallando yo con algo, Él siempre me va a dar la salida, Él siempre va a estar ahí. Entonces Él es mi roca fuerte en la cual yo me apoyo para seguir avanzando, porque es una guerra que tenemos todos, porque me ha tocado conversar con personas muy adentradas en lo que es el camino, en el camino del Señor, y sí he escuchado muchas como quejas, como temores, como desacuerdos. Y oh Señor, es que todos somos, así como usted decía, infinitamente pequeños delante de tu grandeza. Pero hay una estrella que me encanta ver en la constelación de Orión, que es Betelgeuse, y me encanta porque nuestro sol no es más que un granito de arena a su lado, y no es la estrella más grande del universo, es una de las pequeñas. Oh Señor, ¿por qué tenemos tanta soberbia? ¿Por qué tenemos tanto orgullo? Porque tenemos mucho desconocimiento de todo lo que es tu maravilloso poder. Entonces, cuando llegan mis 3 días
y terminan, me siento bendecida, me siento fortalecida, porque aún y a pesar de que pudiera entre tantísimos, como lo decimos, contactos que de las redes sociales que podemos tener, clientes, amigos, conocidos, excompañeros, siempre vamos a estar única y exclusivamente a solas con él. Entonces lo mejor y lo único, lo maravilloso es seguir el camino con él y no desviar la vista de esa columna de humo que nos está guiando. Es mi aportación. Amén. Gracias por la... Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Pues normalmente damos el espacio para poder hablar. Gracias a los 3 que han hablado en esta noche. Y de esta manera terminamos. Entonces, Dios les bendiga a todos. Nos vemos dentro de un poco más de 3 días. ¿Sí? Gracias, pastor. Bendiciones. Bendiciones. Hasta luego. Hasta luego, buenas noches.